Buenas tardes con todos. A continuación, la presentación del proyecto denominado Análisis, Estudio, Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Colombianos. El caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia. Maestrante, quien suscribe, Antonia Ugarte Marcos. Vamos a dividir la presentación en 7 puntos. Como primer punto, la presentación del caso. El nombre de la sentencia, caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia. La fecha de la sentencia es el 26 de mayo del 2010 y el tipo de sentencia, excepciones, preliminares, fondo, reparaciones y costas. Siguiendo con la presentación del caso, tenemos que este se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación de los siguientes derechos: del derecho a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos y protección judicial. La víctima, Manuel Cepeda Vargas y familiares, y el Estado demandado, Colombia. Ahora, punto número 2. Hechos probados por la Corte, en los términos que se encuentran referidos en la misma sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que la ejecución extrajudicial del entonces senador Manuel Cepeda Vargas del 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá se enmarca en un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, perpetrada mediante la supuesta coordinación operativa entre miembros del Estado, del Ejército y grupos paramilitares, a través del llamado Plan de Golpe de Gracia, denunciado en agosto de 1993 por Manuel Cepeda Vargas, así como por otros miembros del referido partido. Asimismo, tenemos que el 14 de noviembre del año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el Estado de Colombia en relación con el caso Manuel Cepeda Vargas, número 12.531. En el presente caso, el Estado realizó un reconocimiento parcial de los hechos y de su responsabilidad internacional por varias de las alegaciones, violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana. Siguiendo con los hechos probados por la Corte, tenemos que en su contestación de demanda, el Estado colombiano reiteró y precisó el reconocimiento parcial efectuado durante el procedimiento ante la Comisión. El señor Manuel Cepeda Vargas, tenemos que era comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica. Asimismo, fue miembro de la dirigencia de dichos partidos, elegido como representante a la Cámara del Congreso de la República durante el periodo 1991 a 1994 y senador de la República para el periodo 1994 a 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos subsistentes del fondo y eventuales reparaciones, así como las correspondientes consecuencias, toda vez que la emisión de la sentencia contribuye a la reparación de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, y así como a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre o en materia de derechos humanos. Como siguientes hechos probados tenemos que, por ejemplo, la fecha en que ocurrió el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas fue el 9 de agosto de 1924, cuando éste se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. Asimismo, el automóvil donde se encontraba fue interceptado
y los autores materiales de este asesinato hicieron varios disparos de arma que le causaron la muerte de manera instantánea. Asimismo, el móvil del crimen del señor Cepeda Vargas fue, debido a su militancia política de oposición, así como por sus publicaciones hechas como comunicador social. Ahora, a pesar de los hechos y de los diversos recursos presentados, sin embargo, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a todos los responsables, a pesar del tiempo transcurrido. Como punto número 3 de la presentación tenemos a continuación los derechos vulnerados en este caso colombiano. Derecho a la integridad, a la vida e integridad personal. La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por lo siguiente. Por incumplir, señala, con sus deberes de prevención y protección respecto del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas. Su obligación de respetar el derecho a la vida del senador y su deber de investigar la ejecución extrajudicial. En ese sentido, la Corte declara la responsabilidad agravada del Estado por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del senador Manuel Cepeda Vargas. Como otro derecho vulnerado tenemos a las garantías judiciales, pues la Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado incumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra obligaciones internacionales pertinentes. En ese sentido, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1. De la misma, en perjuicio del senador Manuel Cepeda Vargas y sus familiares. Como otro derecho vulnerado tenemos el derecho a la protección de la honra y de la dignidad. La Corte determinó en este caso, o sobre este derecho, la responsabilidad del Estado Internacional de Colombia por lo siguiente. Por cuanto los funcionarios públicos formularon declaraciones sobre la supuesta vinculación de la UP, Unión Patriótica, con las FARC. Sin embargo, al reconocer la violación del derecho a la protección de la honra y de la dignidad del señor Cepeda Vargas, el Estado manifestó que lo hacía por no haberlo protegido de amenazas relacionadas con las expresiones de diversas personas, organizaciones y funcionarios públicos, de las cuales alegó que no es responsable. La Corte ya señaló en relación con la falta de prevención respecto del derecho a la vida que los funcionarios públicos no podían desconocer con sus declaraciones los derechos del senador Cepeda Vargas, de los que el Estado era garante. Por lo tanto, no corresponde ponderar su derecho a la honra y dignidad con la libertad de expresión de otro funcionario o de otros sectores de la sociedad, como así lo propuso el Estado. En ese sentido, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la honra y dignidad, reconocidos en el artículo 11 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Como otro derecho vulnerado tenemos el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pues el Estado reconoció responsabilidad internacional por la violación de los derechos políticos a la libertad de expresión en este caso. En los términos siguientes, que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en un caso de ejecución extrajudicial en que la vía penal tiene un rol principal, otros mecanismos, procedimientos o modalidades utilizadas en el derecho interno pueden resultar útiles o eficaces como complemento para establecer la verdad, determinar los alcances y dimensiones de la responsabilidad estatal y reparar íntegramente las violaciones. En este caso prevalece la impunidad
en razón de que los procesos y procedimientos internos no han sido desarrollados en un plazo razonable, ni han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, investigar y eventualmente sancionar a todos los partícipes en la comisión de las violaciones, incluyendo la posible participación de paramilitares. La Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Otro derecho vulnerado es el derecho a la libertad de asociación, pues la Corte determinó la responsabilidad internacional de Colombia por lo siguiente, que si bien puede considerarse que aún bajo amenazas el senador Cepeda Vargas pudo ejercer sus derechos políticos, libertad de expresión y libertad de asociación, ciertamente fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que conllevó su ejecución extrajudicial. Lo anterior precisamente porque el objetivo de esta era impedir su militancia política, para lo cual el ejercicio de esos derechos, antes mencionados, el de libertad de expresión y de asociación y sus derechos políticos, eran de carácter fundamental. Por ende, el Estado no generó condiciones ni las debidas garantías para que, como miembro de este partido Unión Patriótica, en el contexto antes referido, tuviera una oportunidad real de ejercer el cargo para el cual fue democráticamente electo. En particular, mediante el impulso de la visión ideológica que representaba a través de su participación libre en el debate público, en ejercicio de su libertad de expresión. En última instancia, su actividad fue obstaculizada por la violencia ejercida en contra del movimiento político del cual el senador Vargas era miembro. Y en ese sentido, lo cual conlleva a su libertad de asociación, como vemos, también se vio afectada. En ese sentido, el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de asociación y los derechos políticos del senador Cepeda Vargas, reconocidos en el artículo 16 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Otro derecho vulnerado, ya relacionado a los familiares, es el derecho a la integridad personal, protección de la honra y de la dignidad y derecho de circulación y de residencia de los familiares. En este caso, de la Corte determinó la responsabilidad internacional de Colombia por lo siguiente. Por cuanto el Estado reconoció responsabilidad internacional por la violación del derecho a la integridad personal respecto de los familiares directos de la víctima. ¿Cuáles son los siguientes? Iván Cepeda Castro, María Cepeda Castro y Olga Navia Soto, así como de sus hermanas y hermano, por las afectaciones psíquicas y morales que le ocasionaron como consecuencia de la muerte del senador. En los términos siguientes, abro comillas, quienes han padecido un sufrimiento adicional a causa de las actuaciones u omisiones cometidas por las autoridades estatales en la consumación de los hechos. Cerramos comillas. En ese sentido, la situación de estigmatización que recae sobre los familiares del senador Cepeda Vargas los ha expuesto a continuar recibiendo hostigamiento y amenazas en la búsqueda que ellos vienen haciendo respecto o para el esclarecimiento de los hechos. Estas circunstancias se han visto exacerbadas aún más por el tiempo transcurrido, sin que se haya esclarecido todas las responsabilidades sobre tales hechos. Ahora bien, como punto número 4 de la presentación tenemos sobre las reparaciones. La Corte estableció que la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, es decir, la presente sentencia constituye por sí misma ya una reparación. Bajo los siguientes puntos o fundamentos. Como punto número 1 de la reparación tiene que el Estado debe conducir eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador. 2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas y prevenir que deban desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o de persecución en contra. Ello debido por la
posterior publicación de la sentencia. 3. Publicar por una sola vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional los párrafos aquí señalados. Párrafos del 1 al 5, del 3 al 23, 71 al 73, 85 al 87, 88, 100 a 102, 103, 114, 115, 122 a 126, párrafos 167, 175 a 177, 179 al 181, 194 a 196, 201, 202, 204, 209, 210, 210, 216 a 218, párrafos 220, 223, 228, 233 y 235 de la sentencia, incluyendo los nombres de cada capítulo y del apartado respectivo sin las notas de pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma. Otro punto de las reparaciones tenemos 4. Publicar íntegramente la sentencia, al menos por un año, en un sitio web oficial estatal adecuado. 5. Reconocer públicamente la responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. 6. Publicar un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador, en coordinación con sus familiares y difundirlo. 7. Otorgar una beca con el nombre de Manuel Cepeda Vargas. 8. Brindar el tratamiento médico y psicológico que requieren las víctimas. 8. Pagar. 9. Pagar los montos de indemnización por daños materiales e inmateriales y de reintegro de costas y gastos. 10. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para ello. Ahora bien, como punto número 5 de la presentación tenemos los puntos resolutivos. Al respecto, la Corte, por unanimidad, decide: acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 18 y 23 de la sentencia. Asimismo, declara que el Estado violó los siguientes derechos: derecho a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, que señala el artículo 4.1, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida de manera arbitraria. Y el 5.1, que refiere que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, tenemos que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, que señala el artículo 25, pues que el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que el ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Otro derecho vulnerado: a la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos reconocidos en los artículos 11, 13.1, 16 y 23. A saber, el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Artículo 13.1, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.
Otro derecho a la integridad personal, protección de la honra y de la dignidad, derecho de circulación y de residencia en perjuicio de sus familiares, previstos en los artículos 5.1, 11 y 22.1 de la Convención. A saber, el artículo 5.1 señala que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad, y el 22.1 a que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir con él con sujeción a las disposiciones legales. Sobre las resoluciones de supervisión y de cumplimiento tenemos como punto 6, nombre de la sentencia, así como aquellas que han sido cumplidas dentro del marco de las resoluciones de supervisión y de cumplimiento. Bien, en el presente caso no se consigna el nombre de la sentencia. El Estado ha dado cumplimiento a los siguientes puntos resolutivos de esta. Recordar que la fecha de resolución es del 30 de noviembre del 2011. Así tenemos como cumplidas: publicar por una sola vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional de las partes pertinentes de la sentencia, así como la publicación íntegra de la sentencia en un sitio oficial del Estado adecuado. B. Como cumplidas tenemos que se realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso. Y C. El pago de las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daños materiales, inmateriales y el reintegro de costas y gastos. Como pendientes de cumplimiento tenemos las siguientes: el de conducir eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, en que éstas llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, y que el cual se encuentra en el punto 8 de la sentencia. Otro punto pendiente de cumplimiento es el de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas y prevenir que deban desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de los actos de amenaza, hostigamiento o de persecución en su contra con posterioridad a la notificación de la sentencia, lo cual se encuentra en el punto 9 de la sentencia. Continuando con el seguimiento sobre las resoluciones de supervisión y cumplimiento, es decir, de la resolución del 30 de noviembre del 2011, al supervisar el cumplimiento integral de la sentencia dictada y después de analizada la información suministrada por el Estado, la Comisión y los representantes de la Corte mantendrán abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes en el presente caso. Continuando con los puntos pendientes de cumplimiento, tenemos que se encuentra pendiente realizar una publicación y documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Manuel Cepeda Vargas, en coordinación con sus familiares y posteriormente difundirlo. Como otro punto pendiente tenemos el de otorgar una beca a nombre del senador Manuel Cepeda Vargas. De la misma manera, se encuentra pendiente brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas. Seguido de ello, tenemos que, por lo tanto, en la resolución del 30 de noviembre de 2011, esta resolución de supervisión de cumplimiento, que señala y dispone que el Estado continúe adoptando las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos de la sentencia, aún pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. A solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana, a más tardar el 30 de abril del 2012, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por este tribunal, las cuales se encuentran pendientes de cumplimiento. 3. Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de 2 y 4 semanas respectivamente, contados a partir de la recepción del mismo. 4. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia del 26 de mayo de 2010 sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
Y 5, disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a las víctimas o a sus representantes. Y como punto número 7 tenemos los votos de los jueces sobre la sentencia en materia de la presente. Los jueces Diego García Sayán, Eduardo Villogrossi, Manuel Ventura Robles y Alberto Pérez Pérez. El tipo de voto de los mismos. Tanto Diego García Sayán como el juez Eduardo Villogrossi votaron de manera razonada concurrente. En cambio, los jueces Manuel Ventura Robles y Alberto Pérez Pérez emitieron un voto parcialmente disidente. Bueno, eso fue todo respecto al proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos colombianos, en este caso sobre Manuel Cepeda Vargas versus Colombia. Muchas gracias.